de la filosofía, es parte de filosofía de la moral. Resumen, después se dedica a la ciencia con un fin práctico y no teórico, lo que permite verlo como un filósofo de la moral antes que como un filósofo especulativo de la ciencia. La filosofía, la ciencia, la filosofía conspirativa. Filosofía moral es una sola, oración de su moral perfectible, expresa como un discurso del método como estrecho aprovisionamiento de que viaja por la vida. Me ha tocado de las pasiones cuando se ha infectado la conciencia de la libertad y exprime la resolución de usarla siempre. Qué hipócrita el de no, cínico de mierda. Psicópata, cínico, hipócrita. Ya. Me ha tratado de perderla como la forma de la moral, la generosidad y no ya del aprovisionamiento, la distinción que introduce entre certeza moral y la certeza que moral. Era correcto, pero se refiere a la garantía de la verdad y no las verdades tenues y fines para emplear en lo práctico y lo teórico, respectivamente, que la verdad, nuestra certeza moral, física voluntad. Skills, rules, and sense, so like practical, I'm not a theoretical. One, for this reason, he is a moral philosopher, writer, but speculative. His moral philosophy was just one, and of his really relies perfectly. Uh, he expressed a position for those who were able to look like in his book. Okay, estar siendo una final leído. He puts on the methods. This moral takes the form of ethical of generosity in the passion of the soul. When one has the feeling to dominate freedom and has the resolution to use it well. Another laws it, he introduces a distinction between morality certain and morally certain, which refer to the quantity of the truth, not the tenuous truth that we have in daily life, or so the solid truth that we able to theorize. El libro se quiere destacar de practice, o sea, cual dedicación a proveer a la ciencia los fundamentos sólidos que su opinión le faltaban y hacer que la filosofía una sabiduría no limitada a la contemplación de la verdad, sino empleada para la mejora del conocimiento de la existencia humana. Dicho propósito práctico se entiende en el sentido ético y también técnico e instrumental según lo declara el mismo Descartes en la carta que sirve al prefacio de los principios de la filosofía. Dice allí que todo el esfuerzo de la investigación especulativa y teórica que da lugar a la metafísica y la ciencia debe conducir a constituir en calidad de frutos la medicina, la mecánica y la consiguiente invención de las artes para prevenir y curar muchas enfermedades y disminuir el trabajo que cuesta a los hombres obtener de los bienes útiles más de los bienes útiles para la vida y por ese camino hacer más larga y menos penosa. Pero también entre estos frutos y como el más excelente debe alcanzar la más perfecta moral, ya que sus preceptos estarán fundados en la verdad y no en la opinión probable. Si la percepción del señalado propósito práctico se atenúa porque el estudio de la obra de Descartes se realiza casi siempre en la perspectiva de una fundamentación de la ciencia y filosofía moderna, pero no porque así lo expresen los estudiosos del cartesianismo, sino que la dinámica misma de la investigación de su obra, abundante en asuntos filosóficos científicos y escasa en cuestiones morales, así lo determina. Un ejemplo que ilustra lo dicho del citarse Macbeth Hamelin, que en su libro El sistema de Descartes es explícito en señalar el interés de Descartes por la moral. A diferencia de la estética y la moral, si es a diferencia de la estética, a la moral si se le ha asignado un lugar en la clasificación cartesiana de las ciencias, para Descartes es la última y la más importante de las tres ciencias prácticas, de las cuales las dos restantes son mecánica y medicina.
mecánica, medicina, mantenimiento. Sin embargo, sobre casi 400 páginas del libro se dedican a la moral cartesiana. Con este fin ilustrativo puede notarse que las reglas para la dirección del espíritu han sido estudiadas como si su contenido fuera exclusivamente epistemológico, con algunos elementos de metafísica y no se repara lo suficiente en lo que hay en ellas de contenido práctico y moral. A pesar de que la primera regla allí propuesta declara el fin práctico de los estudios, en efecto Jean-Luc Marion nos ha aportado estudios sistemáticos sobre la metafísica y su teoría de las ciencias, pero no sobre su moral, sino sin que esto signifique que niegue el interés práctico que inspira la obra. Cartesianos entienden Wilson refiriéndose a la ocupación de Descartes sobre el tema moral. Dice: Descartes entendió el problema del error. La solución aportada por la escuela al problema del pecado es, pues, sin duda, por razones de orden interno y nacidas por las exigencias de su propio sistema. Explica Gilson, maldito Gilson, hijo de perra. Descartes ha considerado el error moral como mal, por consecuencia de introducir cierta modificación en el concepto. Todo por cambiar la puta palabra. Desgraciado. Juicio de Santo Tomás. Según Santo Tomás, gran universidad. Quien lo citaba como un acto del entendimiento, mientras Descartes ver en el juicio un acto de voluntad derivado de la consideración del entendimiento como facultad pasiva que recibe datos de la percepción. Sobre estos datos, el entendimiento es una especie de clasificación y discernimiento cuyos resultados son tomados por la voluntad, que es facultad no ya de discernir, sino de elegir. Es entonces la voluntad lo que afirma y niega en esta distinción fuerte entre entender y querer erradicar la asimilación de los errores del pecado. Para la escolástica, el error consistía esencialmente en tomar lo falso verdadero y de manera no sustancial. De manera no sustancial se relacionaba con el pecado. En cambio, con Descartes se entiende el acto de la voluntad que elige el mal por el bien. El acto de que elige el mal por el bien. Creo que las que tienes que hacer. En estas circunstancias, dice Wilson, Descartes quiere probar que Dios no nos ha condenado irremediablemente y que habiéndonos creado la capacidad de equivocarnos, nos ha conferido también el poder de no equivocarnos si somos firmemente resueltos a evitar el error. Dice que tus abuelitos y tus padres no hicieron mucha salud en su vida, eso te va a afectar a ti y tu salud va a ser una mierda. Si tu salud es una mierda, vas a ser un enfermo. Este problema de consecuencias teológicas y de marcado interés en la época en que Descartes lo obliga a tratarlo y lo involucra en el dominio de la moral. Wilson dice que ese problema preciso no se lo había planteado Santo Tomás, si bien pensaba que el error es un mal, pero no se sentía la necesidad de dar una explicación especial para la justificación como la presencia del mal en el mundo. Para mí es que pues por la definición por definición el hombre está sujeto al error. Tanto para Santo Tomás como para los filósofos escolásticos, el dominio propio del pensar humano no es lo cierto, sino probable. A Descartes el cambio prosigue Wilson en vista de la familiaridad con las matemáticas, lo probable y lo falso se confunden y desea construir un modelo de la ciencia según la matemática en donde prevalecen las verdades necesarias. De esta manera, si bien dicho aquí demasiado brevemente, Gibson, el discurrir de Descartes en el dominio moral ha sido una consecuencia de su preocupación por el error de la ciencia. Creo que esto se resume a ver telenovela. Todo esto, por aquí, todo esto se resume en ver telenovela y como telenovela, no, dramas más que nada, dramas. Así
así como. Puta, no para que luego avisa más. No pudiste traer a buscar curado, vos que te muriendo, quemado, asesinado, bla, desgraciado, que tenés todo reumado, tu plato te más curado. Ah, pues, no, la verdad, eso ya es. Y otra parte, corriéndose con mi punto de vista, Nicolás Comunidad, y Maldi, se refiere al proyecto de Descartes sobre el sentido de su proyecto, varias veces afirmado y explícitamente definido. Descartes no nos permite duda alguna consiste en obrar, es decir, en realizar nuestra voluntad en el mundo. La filosofía tiene entonces una vocación mundana. La búsqueda de la verdad es un asunto serio solamente porque es una condición indispensable de toda acción eficaz por la realidad. O sea que aspiras a una verdad y conseguirás tomarla por. Pero igual sirve caleta porque decir la verdad. Es como que en un grupo todos mientan y tú decís la verdad y los demás se cagan solitos. Como chucha. No, no hiciste nada, es como reducción de daño, por así decirlo, es como esa estrategia. Y también un apoyo de esta manera de ver la obra de Descartes para citar el Bailet. La moral que estudió en el colegio, que no le fue enteramente inútil en lo sucesivo de su vida. Tal vez sean los efectos de ese estudio los que deban reportarse los deseos que tuvo en los momentos de su resolución de consagrar toda su vida a la ciencia de bien, de vivir con Dios y con el prójimo, renunciando a toda otra clase de conocimiento. Y evidencia renunciar a toda otra clase de conocimiento. Y en filosofía tiene que amar todo tipo de conocimiento. Y Descartes, la primera de las reglas para la diversión del espíritu, puta verdad, el espíritu, la moral, la vida moral, el espíritu, la otra clase de. Que busca la verdad para dirigir las acciones de la vida y también por el placer que se encuentra en la contemplación de la misma. Aunque ambos motivos son importantes y explicativos, de su consagración a la búsqueda de la verdad es ante todo su deseo de vivir bien, porque determina esa consagración a aspiracionismo, a tener una casita. Además, porque el placer de la contemplación de la verdad es a su vez parte del buen vivir, obviamente, como mirarse, como darle comida a los pacientes. Es razonable ver a Descartes más como un filósofo práctico que especulativo, si bien se lo celebra principalmente por su filosofía teórica y no por su filosofía moral. Algunos han pensado que esta última no la alcanzó a adquirir debido a su muerte temprana y escasamente nos legó una moral provisional o bien su moral definitiva, que es, como dice Hamelin, la contenida en la carta de Elizabeth del 4 de agosto de 1645. En realidad no se trata de una moral provisional o de otra definitiva que no alcanzó a escribir, sino que esa que él denominó par provisión, para indicar que asumir la investigación de la verdad tenía que proveerse de una moral. Es la moral de Descartes, si tiene algún rasgo de provisional es debido a que se va perfeccionando a lo largo de la vida. O sea, con Loquito murió y no pudo definirla más, pudo haberla pulido, ¿no? Eso es como sacarle filo. Pues todo lo humano es perfectible. Dicho brevemente, la moral de Descartes en una sola esencialmente. Dicho brevemente, la moral de Descartes es una sola, esencialmente perfectible, que en 1637 la enuncia como máxima en calidad de pertrechos para vivir lo mejor que puede mientras se busca la mayor comprensión del mundo y la vida. Pero en 1649 recibió el carácter de
una moral de la generosidad, porque entonces es firme a la conciencia de la libertad y decisiones de no perderla y usarla bien, hasta afirmar que prefieren perder la vida antes de que esa libertad manifiesta en el correcto uso de la razón. Descartes expresa su insatisfacción con la ciencia de su época, dice que tenía extremo deseo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso para ver claro sus acciones y marchar con seguridad en la vida. ATV 1.10 lo dice inmediatamente después de declarar su preferencia por el razonamiento práctico de un hombre ante las circunstancias ordinarias de la vida. La vida sabe que si se equivoca en su cálculo de decisión, pone en riesgo su propio pellejo y de estimar el poco razonamiento. Sí, sí. Poco razonamiento trae malas decisiones traen consecuencias graves traen daño. Es de estimar un poco razonamiento especulativo de alguien que en tranquilidad en su gabinete no arriesga nada al juzgar erróneamente, pues solo busca aumentar su renombre. Mientras que aquel se ve obligado a usar su razón para sortear una dificultad objetiva, este último lo hace por ociosidad y vanidad. O vanidad, o ambas. Descartes está convencido de que el uso legítimo de la razón es para sobrevivir la mejora de vida y no, como dice Aristóteles, para la contemplación desinteresada. Es que Aristóteles tenía plata, hijo de... Era hijo de papi, desgraciado, hijo de papi. Plata para contemplar. Y viene a ser otro fruto o aislamiento de bienestar buscando, considerando que se siente y experimenta en uno mismo suficiente garantía de ser algo real y que lo dado en evidencia no requiere de un discurso o razonamiento para demostrarlo. En esto sigue Aristóteles, tal es el caso de la libertad, que no necesita de pruebas porque está presente a cada uno. Todos los hombres tienen un libre albedrío que experimentan con facultad de desear y de elegir o inclinarse a uno u otro lado, incluso sabiendo en riesgo de que en el mundo, el reino de la necesidad, no se pueda negar a la libertad, porque contrariar lo evidente equivale a la locura. Aunque resulte contradictoria la coexistencia de la libertad humana y la necesidad o la preordenancia divina, es verdad que tenemos esa facultad de afirmar o negar una cosa, obtenernos de lo otro. Asimismo, podemos querer lo bueno o lo malo, lo imposible, incluso a sabiendas, porque aunque tengamos una fuerte y irresistible inclinación al decidirnos por el bien y afirmar lo verdadero, siempre se conserva una capacidad positiva de elegir, por lo cual se decide como respaldo de indiferencia. O sea, si tiendes a elegir bien, o sea, y al conocimiento tienes una virtud, y esa virtud te hace bueno. La obra de Descartes puede verse como la ejecución de un plan para alcanzar la vida, pero que requiere superar la ignorancia mediante el uso adecuado de las facultades para conocer, por ser tan legítimo y único recurso del hombre que no ha sido iluminado por la revelación divina, para evitar el error que obstaculiza esta comunidad de bien vivir. La medición frecuente y sostenida le ha proporcionado la convicción que existen y deben emplearse reglas ciertas para garantizar que no se tomen lo falso por lo verdadero, ni el mal por el bien. Estas reglas indican el uso corresponde a hacer de las facultades intelectuales, cuyos actos conducen a la evidencia que proporciona la intuición, constitutiva de la experiencia pura del espíritu. Por consiguiente, la intuición es la fuente de la certeza y no requiere ni tiene otra instancia para ser corroborada. Aunque la demostración de la existencia de Dios busca eliminar el escrúpulo del que persiste el respecto, ya que en ausencia de plena certeza sobre la existencia de Dios, como solamente absolutamente veraz y bondadoso, no se podrá estar seguro de la entera coincidencia entre el orden del ser y el del conocer. Ay, me estoy perdiendo, no entiendo nada.
Es como mi libro, me falta todo esto, me voy a la mierda, chao, 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 nos vemos, no nos vemos nunca más, pues,